El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este hermoso día. El Señor nos ha regalado. La Escritura nos anima a que estos tiempos que el Señor nos permite, nos alegremos en Él, ¿cierto? Nos gocemos en el Señor. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Bien. Damos gracias al Señor por las alabanzas que nos permite entonarle, por permitirnos orar, expresar nuestras peticiones a Él, dirigirnos a un Dios, a Él que es santo, santo, santo. Bien. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar en su presencia y compartir su palabra. Después de varias semanas de estar ausentes aquí en la iglesia, hace 3 semanas no estábamos aquí en el culto de la mañana, algunos compromisos que se asumen, pero con el corazón aquí con ustedes, el corazón con ustedes y muy gozosos de compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero invitarles por ello a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, el libro de Isaías. Un libro que tiene más de 2.700 años de ser escrito. Un libro que habla de manera muy, muy especial, contundente, enfática, acerca del Mesías, esa promesa del Señor acerca del Mesías, 700 años antes de su encarnación aproximadamente, profecías que se cumplieron con gran amplitud, y es un libro muy interesante. Es uno de los libros más largos de las Escrituras, tiene 66 capítulos, muy interesante para estudiarlo. Bien, y vamos a leer allí en el capítulo 6, el versículo 3, juntos leemos el versículo 3. ¿Están listos para leer conmigo? Leamos. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias a Dios te damos por la oportunidad que nos das de congregarnos. Gracias por conservarnos la vida, Señor. Hasta aquí tú has mostrado tu fidelidad y sigues cumpliendo tu propósito en nosotros. Te reconocemos como el ser santo, 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 ante quien hoy nos presentamos, y rogamos, Dios, que ahora, cuando vamos a estar escuchando tu palabra, seas tratando con cada uno de nosotros, Señor, en aquello que es necesario, es muy urgente revisar en nosotros y tomar las medidas de cambio con la ayuda tuya, Señor, para así glorificarte. En Jesús, amén y amén. Quiero invitar a la congregación a que me copie en el siguiente ejercicio. Yo voy a decir una palabra y usted va a decir el contrario de esa palabra, ¿sí? Es muy sencillo. Algo así. Yo digo blanco, ¿ustedes dicen? Negro. Eso, muy bien. Alto. Muy bien. Claro. Grueso. Horizontal. Muy bien. Bonito. A ver ustedes. ¿Quién se anima a decir una para decir el contrario? A ver. Bueno. A ver otro. Limpio. Sucio. Grande. Muy bien. Bien. Cielo, tierra. Santo. Lo contrario. Santo. Impuro.
pecado, eso, sucio. Muy bien. ¿Sabe? Hacemos el ejercicio porque este libro es un libro de contrastes, ¿sí? Cuando miramos aquí el capítulo 6 y ese versículo que leíamos, ¿qué dice de Dios? ¿Qué nos enseña de Dios? Santo, santo, santo. Sin embargo, mire el contraste en el capítulo 1, vamos a ir rápidamente al capítulo 1, el versículo 4. Mire, el 1:4, ¿qué dice? O gente, ¿sí ve el contraste? Un Dios, ¿qué? Santo, 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 y una gente pecadora. Mire el contraste en el 2:11, con ese mismo texto de la santidad de Dios. 2:11, ¿qué dice? La altivez de los, ¿cierto? Y la soberbia, en tanto que Jehová será, ¿qué? Exaltado. ¿Sí? Este es un libro de muchos contrastes, especialmente el contraste, la gran diferencia que hay entre un Dios que es santo y una humanidad, un pueblo que es pecador, que es soberbio, que es altivo. Fíjese en el capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Sí? Mire el contraste, ¿cierto? Destrucción versus la majestad del Señor. ¿Sí? La gloria del Señor. Claro, el contraste que encontramos aquí en este libro entre Dios, que es santo, y un pueblo, una humanidad que está corrupta por el pecado. Que al considerarlo no tenemos sino las razones suficientes para entender por qué los juicios del Señor. Porque siendo Él santo, 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 y llamando a un pueblo a la santidad, llamando a los hombres a la santidad, la humanidad se ha corrompido en sus pecados. Y también este es un libro entonces que nos declara los juicios del Señor para con su pueblo, en especial su pueblo Israel, pero que se hace extensivo a nosotros como parte del pueblo del Señor. Esos juicios, y nos advierte de ello, porque hemos hecho méritos a causa de nuestras maldades, a causa de nuestra pecaminosidad, hemos hecho méritos para la disciplina del Señor. Si usted nota, observe, en el versículo 1 del capítulo 6, se habla de un rey que ha, ¿qué? Un rey que ha muerto, ¿cierto? Un rey que ha muerto. En el año que murió el rey Usías, esto se ubica más o menos en el año 739 antes de Cristo, y habla de un rey que ha muerto, y es a partir de aquí, de esta época, que Isaías es llamado al ministerio y comienza su ministerio profético. Recuerde ese año 739 antes de Cristo, un rey que cuando miramos en la historia de él, especialmente en el libro de Crónicas, segundo de Crónicas capítulo 26, no vamos allá todavía, solamente como una referencia, se habla de Usías, es el mismo rey Azarías en segundo de Reyes, Usías en segundo de Crónicas, un rey que dice la Biblia hizo lo recto, hizo lo bueno delante del Señor, y que el Señor lo favoreció mucho, y a medida que en su reino fue creciendo en gloria, en honor, en majestad, dice la Biblia que se envaneció en su corazón. Hubo orgullo, pecado, soberbia en él, al punto que entra al templo de Dios y presenta ofrenda allá, quema incienso, labor que no le correspondía a los reyes, solamente a los sacerdotes, a los de la tribu de Leví.
Y cuando el sumo sacerdote y los que estaban allí llaman la atención del rey de su abuso, de su pecado, de esa profanación, porque lo que hizo fue profanar el templo, y los sacerdotes le dicen: para, esto no te corresponde, tienes que irte, tienes que salir de este lugar. En lugar de agachar la cabeza, en lugar de humillarse en una evidencia de arrepentimiento, de reconocer su pecado y volverse al Señor en santidad, se llena de ira, se llena de ira. Y en esa condición dice la Escritura que le brotó lepra en su frente. Y la historia de Uzías termina como un hombre leproso, apartado del pueblo, apartado de los suyos, porque no podía, a causa de la lepra, no podía estar en la comunidad, estar con ellos, compartir. Incluso apartado de su reino, su hijo tuvo que asumir, mientras que Uzías fue rey, tuvo que asumir los asuntos del reino. Esta historia nos contextualiza lo que Isaías observa aquí en visión, porque dice él que vio al Señor sentado en su trono cuando un rey que, habiendo hecho lo bueno, se ensoberbeció, se enalteció y pecó contra Dios y murió en su pecado, murió en su soberbia. Hermanos, al considerar esos contrastes, debemos decir ante el Dios que es 3 veces santo, que esa santidad hoy nos confronta. Cuando contemplamos, cuando consideramos la santidad de Dios, confronta nuestra vida espiritual. Y es lo que me gustaría, hermanos, dejar en la mente de todos nosotros, incluyéndome, en esta mañana. La santidad de Dios confronta nuestra vida espiritual. ¿Lo puede decir conmigo? La santidad de Dios confronta mi vida espiritual. Dígase lo que está al lado. La santidad de Dios confronta tu vida espiritual. Ahora dígaselo a sí mismo. La santidad de Dios confronta mi vida espiritual. ¿Y en qué la confronta? Por lo menos en 3 áreas. Aquí, y mirando este pasaje, este capítulo de Isaías, por lo menos en 3 áreas. Número 1, la adoración. Cuando contemplamos la santidad de Dios, eso confronta la adoración que usted y yo estamos rindiendo al Señor. Número 2, nuestra santidad práctica, nuestra purificación. Cuando contemplamos la santidad de Dios, su santidad confronta nuestra vida en santidad. Y número 3, nuestra misión o servicio. Cuando contemplamos la santidad de Dios, su santidad confronta cómo estamos sirviendo, si estamos sirviendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces confronta 3 cosas. ¿Cuáles? Adoración, purificación, misión. Vamos a decirlo así, ¿sí? Adoración, purificación, misión. Miremos cómo es que confronta nuestra adoración. Confronta nuestra adoración porque al mirar especialmente los versículos 1 al 4, vemos que la adoración, la santidad de Dios, la santidad de Dios es exaltada allá en su templo, en su morada, en el lugar donde Dios mora, en las alturas. La santidad de Él es exaltada. Por eso confronta nuestra adoración. Y tenemos que hablar en esto de la adoración, tenemos que considerar el culto que nosotros rendimos al Señor de manera comunitaria, como nos es propicio en este momento, pero también la adoración en la intimidad, ¿sí? En lo privado, en lo personal, en el diario vivir.
cómo se salta la santidad de Dios en su templo? ¿Cómo es adorado Dios por su santidad en su templo? Mire el versículo 1, nos ayuda a pensar en esto, en cómo ve Isaías al Señor. Porque tiene una visión, esta visión, bueno, son visiones proféticas, ¿sí? Es la manera como Dios se revelaba a los profetas en el Antiguo Testamento, y son visiones a manera de éxtasis. Es decir, que a través de la operación, la obra del Espíritu Santo, estos profetas eran llevados mentalmente a contemplar las revelaciones de Dios, y en este caso una revelación de Dios en su trono, de la misma persona de Dios sentado en su trono celestial. Y lo que podemos considerar aquí es que esta santidad es la santidad de un Dios majestuoso. Es la santidad de un Dios majestuoso. Y hay por lo menos 3 connotaciones aquí que nos pueden ayudar a pensar en esa majestuosidad del Señor. Número 1, ¿cómo le dice? ¿Qué es lo que ve Isaías? Él dice, vi yo ¿a quién? Al Señor. Vi yo al Señor. Una expresión, un término que en otras palabras quiere decir al soberano, al rey. Mire, ¿ha muerto qué? Ha muerto Usías. ¿Usías era qué? Un rey. Sin embargo, y hablando de contrastes, Dios es el Señor que no muere, Él permanece. Reyes vienen, reyes van, pero el Señor ¿qué? Permanece, el soberano. Y así es su santidad. Su santidad no mengua, su santidad es soberana, su santidad es perfecta, es sobre todo, es altísima, es majestuosa. Así como Él es mismo soberano. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está sentado? En un trono. ¿Y qué clase de trono? Alto. ¿Sí? Indicando que su santidad es exaltada porque Él es el Dios majestuoso y altísimo, el que está en lo más alto. Nadie lo puede superar, nadie está por encima de Él. Por tanto, tampoco nadie está por encima de su santidad. No hay ser más santo como nuestro Dios. Por eso es una santidad majestuosa. Y sigue diciendo que es un trono además sublime, un trono sublime. ¿Cómo así sublime? Exaltado, que distingue. No es como los demás tronos. Cuando miramos el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, se habla también del trono del Señor, donde Él está sentado, y dice la Escritura que alrededor de ese trono hay 24 tronos, ¿sí? Y en ellos 24 ancianos. El trono del Señor se distingue, es distinto, es un trono exaltado, glorioso, a razón de su santidad. Y es que la santidad de Dios lo hace un ser distinto a todo lo demás, a todo lo que Él creó. Y finalmente dice el versículo 1 que sus faldas ¿qué? Llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. Esto es una figura para indicar las vestiduras del Señor, que son vestiduras de una majestad, las vestiduras de un ser majestuoso. Habla de la hermosura de su santidad, y que su santidad en su morada ¿qué? Todo lo llena. Él es perfecto en santidad, Él es hermoso en santidad, Él es glorioso en santidad. Su santidad lo llena todo, y por tanto también es aquel que es autosuficiente. Todo en su morada celestial se debe a Él. Él es el centro de todo, porque Él es santo. Porque Él es santo, majestuosamente santo. Al pensar en esto, debemos confrontarnos con la adoración que le rendimos a Él.
y hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿le estoy adorando como el Señor? Porque parece que nos hemos conformado con que Él es nuestro Salvador. Y estamos muy satisfechos, ¿cierto?, de que Él sea nuestro. ¿Cuántos le dan gracias a Él porque Él es nuestro Salvador? Y le adoramos como nuestro Salvador, ¿cierto? La pregunta es, ¿y como Señor? ¿Y como Señor? Porque el hecho de que si le estamos reconociendo como Señor, eso implica que le estamos adorando en obediencia. ¿Le estamos obedeciendo? ¿Le ponemos en alto? ¿Es el Señor altísimo en nuestro corazón? ¿O no será que a veces, como Usías, nos envanecemos, nos llenamos de orgullo y de soberbia y pasamos incluso encima de Dios? Hermanos, nuestra adoración debe reconocerlo a Él como el majestuoso. Y eso implica una adoración sumisa, una adoración humilde, una adoración donde le decimos, dependemos de ti, porque tú lo llenas todo. Es la santidad del Dios majestuoso, pero también es la santidad del Dios irresistible. Es la santidad del Dios irresistible. Mire el versículo 2 y 3, por encima de Él, hablando del que está sentado en el trono, había ¿qué? Serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hablamos de la santidad de un Dios irresistible, porque aquí se describe unos seres angelicales, los serafines, que son muy pocos comunes en la Biblia, no se mencionan mucho en las Escrituras. Poco sabemos de los serafines como tal, sabemos más de los querubines, sabemos más de los arcángeles, sabemos más de los ángeles normales, pero de los serafines sabemos poco. Esta palabra serafín es la idea de un ser ardiente. Escuche, un ser que está ardiendo en fuego. Entonces mira la relación aquí con el fuego. Son seres que están ardiendo. Y el ardor de estos seres se debe a que están ante la presencia de un Dios santo, 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 una santidad que consume como el fuego. Tanto, mire lo irresistible de su santidad, que con 2 alas cubren ¿qué? Sus ojos. ¿Por qué será? Porque la santidad de Dios es tan irresistible que verla consume. Esto me hace recordar o nos hace recordar en el evento cuando Moisés estaba allá en la montaña y está con Dios, hablando con Dios, y cuando él baja con su rostro ¿cómo? Iluminado, ¿cierto? Resplandeciente por estar ante la presencia de un Dios santo. También mucho más atrás, cuando Moisés es llamado por Dios a través de una zarza que ardía, y el Señor le dice, quita tus sandalias porque el piso que estás pisando es santo. Y aquí están estos seres ante la santidad de Dios que les impacta de una manera que arden y deben cubrir ¿qué? Sus ojos, y no solamente sus ojos, también deben cubrir sus pies. Y además de eso dice que están ¿qué? Que están volando, no pueden estar quietos ante la santidad del Señor. Y esto es como una conclusión. Es posible que al dejar de volar ante la santidad de Dios, la santidad de Dios los consume. Es necesario ese constante ¿qué? Vuelo, movimiento ante la santidad del Señor que consume. Y ellos reconocen que es
santo, santo, santo. Una santidad irresistible. Y esto confronta nuestra adoración. Porque también cantamos y decimos, Señor, tú eres santo, 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 y cantamos unos himnos, ¿verdad? Todos, la mayoría enfocados en la santidad del Señor, enmarcados en esa temática. Sin embargo, a veces nos presentamos al Señor sin ninguna vergüenza del pecado que traemos. Aquí están estos seres poderosos, majestuosos, gloriosos, cubriendo sus ojos, cubriendo sus pies ante la santidad del Señor, y a veces nosotros nos presentamos sin ninguna vergüenza delante del Señor porque hay pecado en nuestra vida. Una adoración falsa, una adoración apartada de la santidad. Y además de esto, es la santidad del Dios temible. Estamos mirando que en su trono la santidad de Dios es exaltada. Es la santidad de un Dios majestuoso, es la santidad de un Dios irresistible y también es la santidad de un Dios temible. Mire el versículo 4. Se describe que en las moradas del Señor hay unas puertas, ¿cierto? Hay unas entradas y que los quiciales o los marcos de esas puertas, ¿qué está pasando con esas puertas ante la santidad del Señor? Se estremecen. Se estremecen. Hermanos, ¿se estremece usted ante la santidad del Señor? ¿Hay temor a Dios al considerar que Él es santo, santo, santo? Cuando describimos la adoración, cuando pensamos en la adoración, debemos pensar en la reverencia. Porque no es verdadera adoración si no hay reverencia ante Él. Y ese temor es ese estremecimiento que al estar ante la presencia del Señor se produce porque cuando nos comparamos con Él, cuando hacemos que la confrontación, ¿qué encontramos en nosotros ante un Dios que es majestuosamente santo, irresistiblemente santo y terriblemente santo? ¿Cómo nos hallamos? Vamos a pasar al siguiente punto. Mire lo que hizo Isaías. ¿Qué hizo Isaías? ¿Qué dijo? Ay de mí, ay de mí. Pero antes de pasar a este punto, hermanos, al siguiente punto, es claro que la santidad de Dios confronta nuestra adoración a Él. Él es digno de adoración por su santidad, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Él merece la adoración porque Él es santo, es uno de los atributos de Dios y de los atributos que se recalcan o se enfatizan. Pero ¿qué clase de adoración? Una adoración sublime, una adoración digna de Él. Él es el Rey, Él es el soberano, el Altísimo. O sea, no le podemos rendir cualquier cosa al Señor. Es lo mejor para el Señor. Es una adoración humilde, donde nos presentamos delante de Él humillados, porque reconocemos nuestra condición baja, que ante su majestad nosotros somos nada delante de Él. Y que si estamos aquí y si no hemos sido consumidos por su santidad, es por su sola misericordia. Mayor motivo para que nos humillemos delante del Señor y dejemos de ser soberbios, dejemos de ser altivos, por lo cual, mire, Uzías fue castigado hasta la muerte. Y una adoración reverente a Él, donde le respetamos al Señor, donde temblamos ante su presencia, donde hay temor de Dios, hay temor a fallarle, hay temor a decir algo inadecuado, hay temor a la burla, hay temor a ofender, hay temor a tratar al otro de manera inapropiada, porque Dios es santo. La santidad de Dios es exaltada en su templo
Y en segundo lugar, la santidad de Dios exige la purificación. Mire, la segunda cosa en la cual nos confronta la santidad de Dios. La primera es adoración. Y la segunda es purificación. Purificación. Versículo 5, dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué está haciendo Isaías aquí? ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué estas palabras? ¿Por qué este miedo? ¿Por qué este terror? ¿Qué sabía Isaías? Lo mismo que quizás sabemos muchos de nosotros, que es lo que la Biblia dice, que nadie puede mirar a Dios, ¿qué? ¿Por qué? Porque no hay quien mira a Dios y viva. Y viva. ¿Y eso es a causa de qué? De que Él es santo y nosotros somos pecadores. ¿Sí? Somos pecadores. Y pensando en la purificación, Isaías nos enseña un principio aquí en este versículo 5. ¿Cómo somos purificados para presentarnos delante de Dios y estar en su presencia con la confianza de que su santidad no nos va a consumir? ¿Qué es lo que está haciendo Él? Está confesando su pecado. Está reconociendo su pecado. ¿Cómo dice la Biblia que somos purificados nosotros de pecado? Por medio de la confesión. Por medio de la confesión del pecado. Y algunas connotaciones sobre esta confesión. Mire, ¿cómo dice Él? Ay de mí. ¿Qué significa esta expresión? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué nota usted aquí? Ay de mí. ¿Qué expresión es esa? Lamento, dolor. Y esto implica la confesión al Señor. O sea, no es confesión realmente si no hay ¿qué? Si no hay dolor. Si no hay esa sensación de lamento por el mal que yo he cometido. No hacerlo es soberbia. Tiene que haber un sentido de verdadero arrepentimiento, y el verdadero arrepentimiento va acompañado de dolor por el mal que he causado, porque he ofendido a un Dios santo. ¿Sabe cómo son las confesiones de muchos creyentes? Ay, Señor, perdóname esta. La próxima no lo vuelvo a hacer. Sí. Pásame esta, Señor. Ay, sí. Si sabe cómo soy yo, Señor, ¿para qué? A veces las confesiones nuestras suenan así, como muy superficiales, como muy tradicionales, ¿sí? Como que el que peca y reza en patas, ¿qué dicen? Sí, como muy así. ¿Y dónde está el dolor? Expresión de dolor es la confesión del pecado. Y mire cómo reconoce aquí Isaías el pecado. ¿Cómo lo llama? ¿Con qué término lo llama? ¿Con algo qué? Inmundo. Y esa es la connotación propia del pecado. Algo inmundo. No sé a cuántos de ustedes ha tenido de pronto la experiencia de que está en el baño y se le va algo al sanitario. Y el sanitario pues está ocupado. ¿Sí? Y se le fue algo importante, ¿cierto? Y está ahí esa cosa que es repugnante, ¿cierto? Y de pronto, bueno, es que es algo importante, se me fue el anillo de bodas. ¿Sí? Y está ahí flotando. Está ahí flotando en esa suciedad. Y nos ponemos, ¿qué? Un guante o los que somos más pobres, una bolsa. Bueno, una bolsa. Y metemos la mano allá, ¿cómo?
¿cierto? Como algo tan desagradable. Así ve el pecado Isaías como algo inmundo, repugnante, tan desagradable, que preferimos que se pierda eso a meter nosotros la mano allá. Así es el pecado, hermanos. Y la confesión del pecado implica eso. Es reconocer que es la inmundicia, que hemos hecho una asquerosidad, perdón el término, que hemos hecho algo que en verdad desagrada, que ofende al Señor. Es la confesión del pecado personal, porque, mira, aquí también somos muy buenos, porque somos muy buenos ¿para qué? ¿Cierto? Para señalar, es que somos muy buenos para juzgar, ¿no? Y hace poco aprendí algo muy, muy interesante, ¿no? Y tan diciente. Muchas veces en lo que nosotros juzgamos a los demás, eso es con lo que nosotros mismos estamos luchando. Y mientras que con un dedo estamos acusando al otro, hay 3 dedos apuntando hacia mí. ¿Cierto? Sí. Y es que somos muy buenos para juzgar y ver el pecado del otro, pero aquí el llamado es una confesión de mi pecado. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Dice, siendo hombre inmundo de labios. Y también reconoce como un acto de intercesión el pecado en el cual él habita, en el que está el mundo, Para pensar en esto, hermanos, en la purificación, porque es que la santidad de Dios exige nuestra purificación. ¿Está conmigo o no? La santidad de Dios exige que yo también sea ¿qué? Puro. O sea, si soy de Él y me estoy presentando delante de Él, pues debo estar como puro. Y ya vimos que es con la confesión de pecados. La pregunta es, cuando sabemos que hay pecado en nuestra vida y no hemos pecado, ¿cómo es que osamos presentarnos delante del Señor así? Sucios, manchados de pecado. Y sobre todo cuando Dios ha dejado un recurso para limpiarnos, que es la confesión. Usías, en lugar de aceptar la reprensión de los sacerdotes, mira, estás haciendo mal, esto no te corresponde a ti, no es tu tarea, no es tu deber. Y en lugar de bajar la cabeza y reconocer, he hecho mal, he pecado delante del Señor, ¿sabe qué hizo? Se llenó de rabia, se llenó de ira, añadiendo más mal. Y le da esta lepra como un juicio del Señor y en esa lepra muere. La purificación del pecado, hermanos, es por la confesión del pecado. Pero también la purificación del pecado es por el perdón del Señor, es por el perdón de ese pecado. Mire, ante la confesión del Señor, al Señor, ¿qué pasa en la vida de Isaías? Versículos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Oiga, qué tan ardiente estaba este carbón. Que un ser ardiente haya necesitado de unas tenazas para tomarlo. Es que la santidad de Dios es fuego que consume. Es fuego que consume. Y dice la Escritura que toma este carbón con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es que es quitada tu culpa. La purificación del pecado es por causa del perdón de pecado. El perdón es una obra del Señor. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo? Solo Dios. Y su perdón es lo que nos da a nosotros la admisión para estar delante del Señor. Pero ¿cómo se alcanza ese perdón? Bueno, uno, por la misericordia del Señor y a través de la confesión. A través de la confesión.
Mire, ¿qué le es quitado aquí a Isaías? ¿Qué se le quita a él? La culpa. Es decir, que en este acto misericordioso del Señor, Dios declara a Isaías como justo, ¿cierto? Justo. Porque él es quitada, ¿qué cosa? La culpa. O sea, ya no eres culpable, ya no hay culpa. ¿Sabe cuándo nosotros podemos entender que disfrutamos de ese perdón del Señor? Cuando tenemos esa tranquilidad y no hay ese sentimiento de culpa a causa del pecado que hemos cometido. Y eso es posible mediante una sincera, apropiada confesión del pecado. Confiando que el Señor ha dicho también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Él es qué? Fiel y justo. Él lo hará. Entonces cuando descansamos, ¿sí? Tenemos ese descanso que viene de parte del Señor, no es una sensación emocional, es una obra espiritual que se garantiza por la confianza en la palabra del Señor, la fidelidad y la justicia del Señor. Y la purificación es por la limpieza del pecado. Además, dice la Escritura, en verso 7 al final, que es quitada tu culpa y además, ¿qué? Limpio tu pecado. ¿Sabe? Este término tiene una trascendencia, este término limpio, porque es la misma palabra que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, traduce como expiación. Al ser limpio de pecado, Isaías es libre para estar delante de Dios sin el terror de que el juicio de la ira de Dios caerá sobre él. Porque es cubierto su pecado. Es limpiado de su pecado. ¿Sabe? La confesión del pecado también cumple con esta función. A medida de que confesemos nuestros pecados, no solamente recibimos el perdón del Señor, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor será fiel y justo para perdonar, ¿y para qué más? Y para limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que conocemos como la obra de la santificación, donde el Señor va obrando una limpieza en nosotros, ¿cierto? Una purificación en nosotros que va quitando el pecado, va sacando el pecado de nuestra vida, de modo que cada vez seamos más santos en nuestra manera de vivir, no más santos en posición, pero sí santos en la manera de vivir, en la conducta, en el lenguaje, de modo que evidenciemos que estamos cerca, que andamos con un Dios que es santo. Así es, que mostramos que hemos sido reconciliados con Dios, que hay amistad con Dios y que por tanto llevamos una vida agradable delante de Dios. Y quiero mencionar aquí, para avanzar al siguiente punto, al último punto que nos falta, especialmente en el tema del lenguaje. Porque ¿qué es lo que purifica aquí el Señor a Isaías? Los labios. Los labios. El lenguaje, hermanos. Las palabras que nosotros hablamos a diario evidencia nuestra pureza. Y no solamente las palabras que hablamos, déjenme ir un poquito más allá, sino cómo las decimos. Porque a veces pueden ser palabras muy bonitas, palabras bien dichas, en el sentido de que no son palabras corrompidas ni groseras, pero a veces es la manera también como decimos las cosas. Eso muestra qué tan puros somos. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto, porque su santidad exige que nosotros también seamos puros. ¿Cómo estar delante del Señor, que es santo, y una santidad que consume, cuando no somos puros delante de Él? ¿Cómo es que levantamos las manos
Santo, santo, santo. Y en nuestros pensamientos hay pensamientos de mal contra el hermano. Cuando en nuestras palabras hemos ofendido al hermano por el cual el Señor también murió. Cuando nuestra conducta en el trabajo, en la casa, no corresponde a personas puras, sino inmundas, sucias de pecado, manchadas de pecado. Hermanos, mire cómo la santidad de Dios nos confronta en esto. Si adoramos a un Dios santo, procuraremos entonces también ser santos para Él. Porque eso tiene que ver con la santidad del creyente. No solamente es el hecho de separarnos del pecado, sino separarnos para Él, para agradarle a Él. Y lo tercero, hermanos, ¿qué es lo que confronta? Nuestra misión, el servicio. El servicio. Noten los versículos 8 en adelante, tiene que ver con esto, es el llamado que hace el Señor a Isaías al ministerio profético y tiene que ver con ese servicio, para decir que la santidad de Dios llama a un servicio, no cualquier servicio, un servicio esforzado. Podemos decir también un servicio sacrificial, que cueste en verdad. Y pensemos en esto rápidamente en tres aspectos. ¿Cómo es ese servicio esforzado? Mire, interesante como la palabra de Dios dice aquí, después oí la voz del Señor que decía, mire, el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mire la manera como el Señor establece aquí el llamado a Isaías. El Señor hubiese podido decirle ¿qué? Isaías, ve y habla. Pero mire cómo dice, ¿quién? ¿Quién? Para indicar que ese servicio, considerando la santidad de Dios, es un servicio voluntario. Hay mandamiento a servir, ¿cierto? Hay mandamiento a servir. Pero aquí el Señor, ¿qué es lo que está llamando en la atención de Isaías? ¿Su qué? Su disposición, su voluntad. Esto es algo muy parecido, yo creo que los que tenemos hijos ya grandecitos podemos entender esto mucho mejor. Porque a veces a los hijos ya grandecitos queremos que ellos ¿qué? Que ellos por iniciativa, ¿cierto? Hagan las cosas. Entonces, por ejemplo, está la mamita allí con la loza sucia y dice la mamá, ay, ¿quién me podrá ayudar a lavar la loza? ¿Sí? Esperando que ¿qué? Que uno de los hijos ¿qué? Yo mamá, ¿cierto? A mí me pasaba con mi papá, por ejemplo, mi papá a veces cuando estábamos allá en casa y se requería de un trabajo de uno de los hijos, hombre, necesito que alguien me ayude. Ojalá alguien me ayudara con esta tarea, ¿sí? A sembrar estas maticas. Y a ver quién levantaba la mano. ¿Sabe quién levantaba la mano? Ninguno. Porque falta voluntad. Falta voluntad. Y por eso más bien ¿qué consejo para los padres? No se ponga con líos. No se ponga con líos. Mejor dígale al hijo, láveme la loza. Y ya, y se complica usted porque pues para que no tenga la decepción, la frustración, ay, que aquí ninguno me ayuda. No, usted tiene la autoridad de ordenar a sus hijos para que no sufra tanto. Pero ya entendemos, ¿cierto? ¿Por qué el Señor, mire qué dice aquí? ¿Quién? ¿Cierto? Como esa actitud de un padre que ha hecho una obra a favor de los suyos, de santificarlos para Él. Y bonita la respuesta de Isaías. ¿Qué dice Isaías? Ajá. Heme aquí. Y hubiese podido decir solamente, envíame. Pero además dice ¿qué? Envíame a mí, Señor. A mí. Un servicio voluntario. Los siervos del Señor son un grupo de voluntarios. Los siervos del Señor dicen amén. Los siervos del Señor somos voluntarios.
¿Cuánto le están pagando J por dirigir aquí la música? ¿Cierto? Un servicio voluntario. Y por eso es el esfuerzo. Porque, bueno, yo que estoy involucrado ahí, sobre todo con la música, porque qué duro es llegar un domingo a las 7 de la mañana, Andrés José. Es duro. Pero va, ¿quién nos mandó? Heme aquí. ¿Sí? Voluntario. Y eso es, eso de la voluntad, de apartar la vida para Él, de apartar la vida para Él, por lo que Él hizo por nosotros, de purificarnos, de santificarnos, no es otra cosa que es consagrarnos a Él. Hermano, qué difícil es para el pastor, para los pastores, convocar personas para el ministerio. Y por eso vemos algunos hermanos en la iglesia que no están solamente en una tarea, sino que están ¿en qué? En muchas tareas. ¿Por qué? Porque hace falta voluntarios. Y alguno pensaría, no es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo, no es que Dios no está llamando a desocupados. Iba a decir vagos porque suena muy feo, no, pero ya lo dije. Bueno, desocupados, Dios no llama a desocupados. Dios llama ¿a qué? Voluntarios. Voluntarios que se dispongan para el Señor, en medio de todo lo que tengan, pero que se dispongan para el Señor. Isaías dijo, heme aquí, heme aquí. Esta es una invitación que hace el Señor, que Él también hubiese podido ¿qué decir? J, sírveme. William, no, dale, debe ser anciano. ¿Sí? No, es una invitación. El Señor hace una invitación. Isaías responde de manera voluntaria. El Señor te invita a ti a servir, te está invitando a servir. La pregunta es, ¿levantarás la mano? Es un servicio incomprendido. Y bueno, es el término que encontré para describir acá lo que dicen los versículos 9 y 10. Mire la clase de servicio, ministerio que Dios le mandó a Isaías. Le dice el Señor, anda y di a este pueblo. Mire lo que tenía que decir. Era un ministerio ¿qué? De la palabra, ¿cierto? Era un ministerio de la palabra, de proclamar la palabra. Di a este pueblo, ¿qué le tenía que decir? Oíd bien y ¿qué? Y no entendáis. Le dice Isaías al pueblo, es lo que tenía que decirle. Le dice o tenía que decir Isaías al pueblo, ved, mirad, por cierto, más qué, más no comprendáis. Y le dice el Señor a Isaías, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Oiga, qué complicado. Es un servicio incomprendido, es paradójico. Por ejemplo, si usted va a evangelizar, ¿usted con qué expectativa iría a evangelizar? De que la persona que escuche ¿qué? Se convierta. Pero qué paradojas. Es un servicio incomprendido que nos manda a hacer algo, el Señor, y ahí está la situación. O sea, el ministerio nuestro, al que el Señor nos llama por su santidad, es la razón del ministerio. Porque nos llama uno que es santo y que nos ha apartado para Él. No tenemos que comprender por qué, para qué, qué debo hacer. Simplemente lo tengo que hacer. Y aquí está la lucha, porque nosotros luchamos en el ministerio pensando en un resultado. ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Y qué gano yo? No. El ministerio, el éxito en el ministerio no se mide por los resultados. El éxito en el ministerio se mide por cumplir el ministerio, por hacer la obra. Entonces no requiere de nuestra comprensión
¿qué es lo que requiere? Nuestra obediencia. Que obedezcamos. Hay que salir a evangelizar, pues evangelicemos. Hay que colaborar en la iglesia, colaboramos. Hay que hacer tal actividad, pues la hacemos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué yo y esto? No. Simplemente comprender que nos llamó un Dios santo para Él, para que le sirvamos a Él, para lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera, con los que quiera. Nos disponemos en obediencia a servir. Y finalmente, hermanos, un servicio paciente. Ay, mire lo que dice Isaías. ¿Hasta cuándo, Señor? Verso 11. ¿Y esto hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué le dice el Señor? Hasta que se cumpla mi propósito. Es decir, no pregunte por cuánto tiempo. ¿Sí? O sea, eso no corresponde. Sino hasta que se cumpla mi voluntad. Hasta que se cumpla mi voluntad. En la historia de las profecías de Isaías, Isaías estaba advirtiendo de juicio contra el pueblo. ¿Recuerdan qué año empezó su ministerio? ¿700 qué? 39. Y en el 722, aproximadamente 18 años más adelante, se cumplieron las profecías de Isaías en cuanto al juicio de Dios sobre el reino del norte. Los de Israel, los del reino del norte, fueron llevados cautivos por los asirios, dejaron la tierra desolada y se cumplió el ministerio. 18 años para ver el cumplimiento de esas profecías. Pero las profecías de Isaías se centran en la persona de Jesucristo, en el Mesías prometido, que se cumplieron 700 años después de él decirlas. Él no las vio. ¿Es posible, hermanos, que nosotros no veamos qué? El fruto de nuestro trabajo aquí. Por eso es un servicio paciente. ¿Sí? Servimos al Señor con, ¿hasta cuándo? Hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro. ¿Veremos los resultados? No nos metamos en eso. Eso es del Señor. Él es el Señor, el soberano, el Altísimo, el que tiene el control de todo y nosotros somos sus súbditos. Su santidad nos llama a un servicio fiel, un servicio esforzado. La Escritura en 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, mire, se limpia, habla de la purificación, dice Pablo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No dice dispuesto para ver los resultados de la obra, sino dice dispuesto para toda buena obra. Hermano, la santidad de Dios nos confronta. Confronta nuestra adoración, confronta nuestra purificación y confronta nuestra misión. ¿Es nuestra vida espiritual coherente con la santidad de Dios o contrastamos con Él? Como el blanco contrasta con el negro, como lo horizontal contrasta con lo vertical, o nos conservamos puros para el Señor. La santidad de Él nos confronta. Hermanos, adoremos a Dios en santidad. La adoración es más que cantos. La adoración es más que algo que se ostenta. Yo soy un adorador. No, es algo práctico en la vida. Es la práctica de la santidad. Eso es la adoración. Apartémonos del pecado, mi hermano. Permanezcamos puros para Él. Si hay algo que al Señor exalta es su pureza, la pureza de su mente, la pureza de sus manos, la pureza de sus labios, la pureza de su conducta, la pureza en sus relaciones con los demás. Sirvamos al Señor en santidad. Eso demanda mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero el Señor no olvidará
la obra de cada uno. ¿Veremos los resultados aquí? De ese esfuerzo no sabemos, pero el Señor sí ha prometido una recompensa, ¿verdad? Que nos motive esto, hermanos, que la santidad de Dios sea una motivación, hermanos, para estas cosas en nuestras vidas. Es necesario que el pueblo de Dios marque la diferencia, no con Dios, sino para Dios, para el Señor. Usías penosamente murió en su pecado. No hay registro en las Escrituras de algún arrepentimiento de él. Él perdió todo. Perdió el respeto, perdió su pureza porque su mismo cuerpo se afectó por esa lepra, porque la lepra era considerado inmundo, una inmundicia, y perdió hasta su reino. Su hijo tuvo que suplantarlo o sucederlo en el reino, estando él vivo aún. Tuvo que asumir. Hermanos, y sabe la cuestión, ya para terminar, disculpen que me demoré un poquito, sí. Usías tenía un referente anterior, el rey Saúl, que hizo lo mismo. Por allá Samuel se demoró y él se apresuró, no, yo ofreceré los holocaustos, y por eso el Señor lo desechó. Y Usías tenía ese referente, y mire, hizo prácticamente lo mismo. Hermanos, tenemos ese referente nosotros ahora. Tenemos ese rey como referente, que siendo tan ilustre y teniendo una gloria tan grande, se ensoberbeció contra Dios y permaneció en su soberbia, hermanos. Y es que, cierto es, si hay algo muy difícil, es morir a nosotros mismos, pero vale la pena por la santidad del Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Reconocemos, Señor, nuestras faltas. Señor, reconocemos la vergüenza, Señor, delante de ti por nuestro pecado, por nuestra maldad. Hoy reconocemos que solo tú eres santo, santo, santo. Una santidad que nos confronta en la adoración, en la purificación, en la misión que nos has encargado, Señor. Confesamos que hemos pecado, Señor, y que te necesitamos todo el tiempo en nuestra vida, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor, permaneciendo en santidad para tu gloria, porque somos tuyos, Señor, para ti, solo para ti, para tu gloria, porque así te ha placido, Señor. Tu santidad lo exige. En Jesús. Amén.